Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Cuando el asturiano Sergio Boris fichó por la Real en el verano de 2002, hubo un nombre que se repitió mucho en la prensa para hablar de esa incorporación, el de Enrique Silvestre. Boris rompía una etapa de más de 2 décadas sin que el equipo Churiurdin incorporara a un jugador no vasco o navarro a sus filas, y el último había sido precisamente Silvestre. Pero lo que recordamos no es que fuera un futbolista catalán que jugó en la Real o que fuera el último no vasco durante tanto tiempo. De lo que vamos a hablar es de que su fichaje llegó en el marco de una tragedia familiar importante, imposible de olvidar. La historia de Silvestre es fascinante por muchos motivos. Barcelonés de nacimiento, su familia y él mismo eran seguidores del Español, pero aún así se formó en la cantera del Fútbol Club Barcelona. Sin haber cumplido los 20 años, se incorporó a Osasuna y debutó en Primera División en la temporada 1961-62, nada menos que marcando un gol en Chamartín que dio un histórico empate a los rojillos contra todo un Real Madrid. Con Osasuna ya en segunda y mediada la campaña 1963-64, recaló en el Murcia, de nuevo en primera, equipo en el que vivió su segundo descenso. De ahí se marchó al Celta, donde estuvo 2 temporadas, ambas en segunda, y al finalizar su contrato con el equipo gallego es cuando empieza su historia con la Real. Era el verano de 1967, un momento crucial en la historia del equipo Churiurdin. No solo se acababa de lograr el ascenso en Puerto Llano, sino que el club estrenaba presidente, José Luis Orbegozo, que fue proclamado en la Junta General del 21 de junio. Su empeño, que la Real dejara de ser el equipo ascensor de las últimas décadas. La Real no tenía entonces muchas opciones económicas para reforzar el equipo, pero llegó a oídos del club que Silvestre quedaba libre en el Celta. Su segunda temporada había sido bastante decepcionante, solo pudo marcar un gol en 15 partidos, a pesar de que ponía toda su voluntad sobre el campo. Y la Real le abrió las puertas de nuevo de Primera División, por lo que el acuerdo era satisfactorio para todos. Y ahí llegó la tragedia que lo cambió todo. Silvestre se encontraba en la Costa Brava de vacaciones cuando el coche en el que viajaba con su familia se estrelló contra un árbol tratando de esquivar a un vehículo con matrícula inglesa que invadió su carril en un adelantamiento. En el fatal accidente perdieron la vida la esposa de Silvestre, de 22 años, su hija, de 2 años, y su padre. Su madre y el propio futbolista sobrevivieron. Silvestre sufrió una conmoción cerebral de la que se recuperó en el hospital de Palafrugell y después en la Clínica Regina de Barcelona. Al regresar a Donostia, Silvestre buscaba una pensión en la que vivir, pero cayó en un vestuario que era más que un grupo de futbolistas, era una familia. Lo explica José Mari Martínez, capitán de aquella Real Sociedad, en una entrevista que concedió a Relevo en agosto de 2024. Yo como capitán dije, algo tengo que hacer. Yo estaba casado y tenía un hijo de la misma edad que el suyo que murió, y le llevé a mi casa. Estuvo con nosotros 2 años hasta que comenzó a darle la vuelta. A Martínez y a su mujer Mari Carmen les tengo que estar toda la vida muy agradecido. Era un señor y una gran persona. Viví 2 años en su casa y eso no se paga con nada. Eran una pareja joven, recién casada y acababan de tener su primer hijo. El detalle fue increíble, recordaba el propio Silvestre. Martínez hablaba maravillas de su compañero de vestuario como persona. Si lo que le pasó a él nos pasa a alguno de nosotros, no sé lo que hubiera pasado. Él le dio la vuelta. Se le trató muy bien. Él lo agradeció. Si le llamabas para cualquier cosa, él acudía. Cualquier excusa era buena para venir. Cogía el coche y se presentaba en Donostia. Era un niño grande, explicó. En esa misma entrevista, Martínez describía a Silvestre como una persona muy alegre a pesar de la tragedia que le deparó la vida. En una época en la que más que información podía haber rumores, Silvestre llegó al vestuario de la Real con fama de conflictivo, y el equipo se encontró con una persona bien distinta a la que le habían pintado. Una que se jugaba el aperitivo a penaltis con Esnaola y solía marcarlos todos. Una que no paraba de contar chistes en todo tipo de situaciones. Era algo más que un compañero. Dormía en una habitación con 2 camas. En una dormía mi hijo y en la otra él. Con eso te lo digo todo, sentenciaba Martínez. Antes de colgar las botas en el San Andrés de su Barcelona natal, Silvestre estuvo 5 temporadas en la Real hasta el verano de 1972, cuando tenía 30 años. Jugó 100 partidos y marcó 22 goles, el primero de ellos el día de su debut en el derbi contra el Athletic en Atocha de la temporada 1967-68. Formó, por tanto, parte del grupo que consolidó a la Real en primera, pero su legado es mucho más importante que eso. Sufrió la peor derrota posible en la vida, una tragedia ante la que cualquiera podría sucumbir, y salió adelante con una entereza que causó admiración entre sus compañeros y que merece permanecer en la memoria.